posibles para alabanza de tu nombre. Tú nos has convocado a este lugar y queremos agradecer tu presencia, Señor. A ti, Señor, solo a ti sea la gloria y el honor, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Pongámonos en pie, hermanos, y ¿por qué no cantamos al Señor? Qué dulce es estar en su presencia antes de recibir la palabra. Qué dulce es estar en su presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Una vez más, hermanos, qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Una vez más, tú eres santo. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Aleluya. Podemos darle fuerte una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Este es el mejor lugar donde pueden estar los hijos de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Así de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Hoy nos corresponde iniciar el estudio de este capítulo. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 20, versículo número 1 en adelante: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, este capítulo 20 es una continuación del capítulo 19, en el sentido que se nos relata el momento en que el dragón es apresado. Si usted estuvo en el estudio bíblico de la semana pasada, se habrá dado cuenta que cuando el dragón, incitando a las dos bestias para contrariar al que venía montado en el caballo blanco, estaban ya listos para la batalla, lo que vimos, hermanos, en realidad es una detención inmediata. Es decir, que no hubo un momento en el que se permitiera un acto de agresión o de violencia hacia el jinete que iba montado sobre el caballo blanco, que es el Señor, y junto con él su ejército, sino que rápidamente lo que sucedió fue que se arrojó al lago de fuego y azufre al anticristo y al falso profeta. Y la Biblia dice que todos aquellos hombres que acompañaban a estas dos bestias fueron exterminados por la palabra que, simbolizado en la espada que salía de la boca del jinete, logró conseguir o paralizar y detener, destruir por completo ese intento de agresión. Ahora, hermanos, siguiendo ese mismo relato, en este versículo 1, Juan de Patmos ve que un ángel que bajaba del cielo, dice que bajaba con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Si usted se fija, este ángel, hermanos, que viene prácticamente desarmado, lo único que tiene es una llave y una cadena, con la única intención de encarcelar al enemigo que incitó a los hombres, que le dio dominio y potestad a la bestia y al falso profeta. Ahora este ángel viene con la misión de encadenar al dragón, que es Satanás, y así encerrarlo en el abismo por un periodo de 1000 años. Cuando acá se habla, hermanos, de cadenas, cuando acá se habla de llaves, hermanos, uno pensaría que son elementos literales, pero en realidad, hermanos, no lo son, porque todos sabemos que Satanás es un ser espiritual, y por ser un ser espiritual no hay nada que lo pueda contener a él. Los elementos físicos no tienen ninguna potestad sobre Satanás. Entonces, cuando Juan de Patmos en su visión ve que este ángel desciende para encadenar a Satanás, no se imagina, hermanos y hermanas, una cadena, una llave, sino que lo que el texto quiere resaltar es que el Señor
le ha puesto un fin al enemigo, le ha puesto un fin al dragón, o por lo menos, como lo vamos a ver, lo lleva a una detención, hermanos, preventiva de 1000 años. Que esto se mencione en esta dimensión, de lo que nos habla, hermanos, es de la victoria que el Señor está teniendo frente al dragón. Porque desde el capítulo 12, lo que el dragón ha venido teniendo es fracasos tras fracasos tras fracasos. Él ha fracasado con el hijo de la mujer que se nos describió en el capítulo 12. Él ha fracasado con Miguel, el arcángel de Dios. Él ha fracasado con la mujer que dio a luz, tratando la manera de arrastrarla. Él ha fracasado con los mártires. No renunciaron a su fe, sino que fueron capaces de dar su vida por el testimonio de Jesucristo. Él ha fracasado con su sistema religioso representado en la Babilonia, que se describe como la gran ramera o la gran prostituta. Él ha fracasado con la Babilonia comercial. Todo ha sido un fracaso repetitivo, ha sido un fracaso continuo. En esa dimensión, hermanos, lo que uno puede lograr entender es que la victoria del Señor se va acentuando cada vez más. Por eso es que el detalle de un ángel que desciende con una llave y con cadenas es bastante significativo, porque es una burla al dragón, es una burla al enemigo. Ese pasaje, hermanos y hermanas, nos lleva entonces a un momento en que Satanás, por más que ha tratado la manera de aparentar poder y fuerza, cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí llega el enemigo. Pero también vemos, hermanos y hermanas, que aquí aparecen otros simbolismos. Uno de esos simbolismos es que ahora el dragón va a regresar de donde salió, que es ahí, el abismo. Usted recordará que cuando estudiamos la quinta trompeta, vimos cómo, hermanos y hermanas, del abismo salieron toda clase de fuerzas demoníacas. Vimos también que del abismo salió la bestia o el anticristo que mató a los 2 profetas en la ciudad. Esa misma bestia que aparece y que sube del abismo, ahora el Señor la ha convertido en prisionera, y el lugar de donde sale se convierte en su propia cárcel. Es decir, que ese lugar, que es una expresión del control, del poder que él tenía, ahora viene y se convierte en su cárcel. Juan, hermanos y hermanas, está entendiendo muy bien la profundidad radical del pecado, porque ese mal que sale del abismo es un mal que no tiene fondo, por eso es que se llama abismo. Ahora Satanás va a ser apresado por la palabra del Señor a entrar en un proceso de reflexión de todo el mal que ha hecho. Y vamos a ver, hermanos, cómo ese encierro de 1000 años le permite al ser humano tener una vida más libre, más tranquila, porque ahora el enemigo del pueblo de Dios ha sido encerrado. El versículo 2 dice, esto es interesante, hermanos, porque en este versículo 2 se vuelve a repetir por segunda vez en Apocalipsis los 4 nombres con los que se conoce a Satanás. Vea lo que dice el versículo 2. Sujetó. Ese verbo que se utiliza ahí, sujetar, habla de fuerza,
habla, hermanos y hermanas, de cuando una persona más grande abraza a otro y no deja que se mueva. Entonces, lo que el ángel hace es sujetar al dragón. No se nos dice quién es este ángel. No sabemos si es el arcángel Miguel, no lo sabemos, o si es otro ángel. Pero el hecho es que sujeta al dragón, es el primer nombre, a aquella serpiente antigua, segundo nombre, que es el diablo, tercer nombre, y a Satanás, y dice que lo encadenó por 1000 años. ¿Por qué razón Juan de Patmos repite o hace alusión a los nombres de Satanás? La razón de esto, hermanos y hermanas, tenemos que ubicarla en cada momento preciso, en un momento específico. Por ejemplo, cuando se habla del dragón, usted recordará, hermanos, que ya hemos leído también en este estudio cómo el dragón arrastró la tercera parte de los ángeles y los llevó a prisiones de oscuridad como resultado de la desobediencia y la rebelión que hubo en la corte celestial. El dragón, hermanos y hermanas, representado con esa gran cola que arrastra las estrellas y se lleva a lo más profundo del abismo a todos aquellos que se sublevan en contra de Dios. Es decir, que el dragón tiene la característica de ser rebelde y de provocar desorden, de provocar caos. Una característica del diablo es que a él le agrada rebelarse en contra de Dios, y por eso se le representa como un dragón, un monstruo, alguien que suscita la rebelión de los hombres y de aquellos que están a su alrededor. Cuando este ser provoca ese desorden, esa rebelión produce un caos en las cosas. Significa que si Satanás no estuviera operando en nuestra tierra, la tierra, el mundo, las personas viviríamos en un orden, lejos del caos, lejos de cualquier forma de rebelión, o al menos no sería tan exacerbado como lo vemos ahora. Entonces, una característica de Satanás es que busca que los seres humanos se rebelen en contra de Dios. La segunda razón por la cual se llama también serpiente antigua, tendremos que regresar nuevamente al libro de Génesis. Cuando, hermanos y hermanas, la serpiente sedujo al hombre y a la mujer para que se rebelaran en contra de Dios. La serpiente simboliza la mentira, simboliza la seducción. Significa que Satanás es el padre de todas las tentaciones que existen en el mundo. Es verdad que Satanás apela a nuestra naturaleza caída, pero fue la serpiente antigua la que colocó la curiosidad malsana en el corazón de los hombres para engañar y seducir a la humanidad. El Señor Jesús dijo que el diablo es mentiroso por naturaleza. Desde Edén él engañó a los hombres. Su arma favorita es la mentira, es el método que el diablo más utiliza: la mentira, la seducción, el engaño, el sabotaje. Detrás de cualquier forma de pecado, Satanás es bastante sutil para seducir a los hombres. Y una vez, hermanos y hermanas, el hombre cae en rebelión, en engaño, en la seducción, Satanás expresa su naturaleza siendo
diablo, siendo diablo. Y ese es el tercer nombre que se le da en este versículo 2. ¿Y qué significa diablo? Diablo lo que significa es calumniador, el que calumnia. Significa que después de que el diablo ha provocado que usted le crea la mentira, él rápidamente va a la presencia de Dios a acusar a los santos, al pueblo de Dios, cuando han fracasado. Entonces vea, tercera característica, ya vimos, el dragón expresa el desorden, el caos, la rebelión. La serpiente antigua expresa la seducción, la tentación, el deseo, el pecado. El tercer nombre, que es el diablo, es el calumniador. Una vez nosotros hemos caído en el engaño de él, rápidamente él va a la presencia de Dios a acusarnos. Pero el cuarto nombre con el que se le reconoce acá en este versículo es de Satanás. Porque ¿qué es lo que persigue el diablo cuando provoca la rebelión? Cuando seduce a los hombres, cuando los engaña, cuando los tienta. ¿Qué quiere hacer Satanás cuando va a acusar al pueblo de Dios? Hacer gala de su cuarto nombre, que es el de Satanás. ¿Y qué significa Satanás? Satanás significa adversario. Porque él trata la manera de adversar, contrariar, conflictuar los planes de Dios, los propósitos de Dios. Una vez Satanás logra hacer que cada hombre, que cada mujer caiga en la treta, en la mentira, en la rebelión, él finalmente, de manera soberbia, trata de decir: lo logré, destruí el plan de Dios. Porque el diablo es un adversario. Entonces, que acá en este versículo 12 nos dice que sujetó el ángel al dragón. ¿Qué fue lo que sujetó en realidad el ángel? Sujetó toda forma de rebelión. Cuando acá dice en el versículo 2 que sujetó a aquella serpiente antigua, sujetó toda forma de tentación. ¿Qué significa? Que el ángel haya sujetado al diablo, sujetó toda forma de acusación. ¿Y qué significa? Que el ángel haya sujetado a Satanás, que sujetó toda forma de adversión. Todo eso, hermanos, se logra por lo que el Señor le permite hacer a este ángel. Pero dice la Biblia, en la parte final del versículo 2, que lo encadenó por 1000 años. Uno pensaría, si allá en el capítulo 19, que fue lo que vimos la semana pasada, vino el Señor y arrojó vivos al lago de fuego que arde con fuego y azufre al falso profeta y a la bestia o anticristo, ¿por qué no hizo eso con el diablo? ¿Por qué no tomó al dragón y lo encerró de una sola vez? Lo tiró de una sola vez al infierno. Sino que lo que el Señor hace es encerrarlo por 1000 años. Y como lo vamos a ver, hermanos, en el versículo siguiente, dice que después de esos 1000 años va a ser soltado por algún tiempo. Pero ¿para qué va a salir el diablo? ¿Será que va a salir del abismo para hacer buenas obras? ¿Será que va a salir el diablo para hacer las paces con Dios y con los hombres? No. Va a salir Satanás, como lo vamos a ver la siguiente semana, para engañar, para adversar, para acusar, para seducir otra vez a los hombres, a los hijos de aquellos que han sobrevivido
a la gran tribulación. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Uno diría, bueno, si lo más lógico es que a un enemigo tan peligroso como el diablo, lo mejor es que lo encierren y de por vida. Pero ¿por qué el Señor lo encierra preventivamente por 1000 años y después de 1000 años lo suelta? Al hacernos esta pregunta, hermanos, es similar cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios no quita de una sola vez al diablo, que es el causante de rebelión, de tentación, de calumnia, de adversión hacia Dios? Y al hacernos esa pregunta, nos estamos poniendo en la posición de Dios. Porque para nuestra lógica hubiese sido mejor que acá en el capítulo 20 la condena del dragón hubiese sido igual a la de la bestia y a la del falso profeta. Y es que estrenaron el infierno. Eso sería para nosotros lo más lógico. Pero hermanos y hermanas, aunque no podemos dar una respuesta al por qué Dios encierra de manera preventiva a Satanás por 1000 años, sí nosotros podemos deducir una cosa, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, como ya se lo digo. Pero se lo adelanto, yo no digo que esta sea toda la respuesta. Uno puede intuir que ni Satanás ni el ser humano que no ha sido redimido por la sangre de Cristo, que no tiene el sello del Espíritu, es capaz de corromperse rápidamente. Porque como lo vamos a ver en estos versículos, los que sobreviven a la gran tribulación, ellos van a seguir teniendo vidas normales. Ellos van a vivir normalmente, van a tener familias, van a tener trabajos, pero va a ser un reino perfecto. Que como dice el profeta Isaías, las armas serán convertidas en arado, en herramientas de trabajo. El desierto florecerá. Nuevamente el ser humano estará en una condición espectacular. Y teniendo como rey, como gobernante a Jesucristo, y gobernando junto con él a la iglesia, es un ambiente paradisíaco. Pero todas esas cosas deberían de llevar a los hijos de los sobrevivientes de la gran tribulación a valorar lo que se tiene. Estos hijos que nazcan durante estos 1000 años, a ellos les van a explicar cómo era el planeta antes, cómo era el mundo antes. Y sus padres les van a decir cosas como: acá en el desierto, acá en esta parte de la tierra había un desierto. Y hoy tú ves esta vegetación, esta frescura, este clima tan perfecto, pero hace muchos años no era así. Aquí no había nada, era un desierto. Y los niños van a preguntar: ¿y qué era un desierto, papá? Un lugar donde no había nada, donde solamente había arenas como las hay en el mar. Ellos no lo van a entender. No van a entender que habían guerras, que habían armas, que los seres humanos se mataban. No lo van a entender. Ellos van a ir a sus clases de historia, y en sus clases de historia les van a enseñar que hubo un momento en que el planeta estuvo dominado por el príncipe, al que se conocía como príncipe de este mundo. Y le van a decir que él era un perverso, era un seductor, era un engañador. Los maestros van a compartir todo eso. Les van a decir que sus padres que sobrevivieron al período doloroso de gran tribulación, les dirán cómo este adversario llevó a muchos a oponerse al supremo rey, que es el Señor Jesucristo. Pero los niños
que van a ir creciendo, ellos no lo van a entender, porque la vida seguirá normal en esos 1000 años en que el Señor va a gobernar. Pero a la vuelta de esos 1000 años, el diablo va a volver a ocupar las mismas 4 estrategias que se desprenden de su nombre. El que provoca el caos, la rebelión, la seducción, la calumnia en contra de Dios. Es que mira, hermano, cuando la serpiente se acercó a Eva, la quiso engañar y decirle: Dios es un Dios malo, porque Él no quiere que ustedes sean como Él, y por eso es que les ha prohibido que coman de este fruto, haciendo el papel de diablo, de calumniador. Está calumniando a Dios. Pero como los seres humanos no cambiamos, así como Satanás en estos 1000 años no va a cambiar. Hermanos, usted se ha fijado que hay gente que ha pasado décadas en prisión y cuando salen a cometer delitos. De repente, hermanos, uno dice: bueno, ya pasó 30 años encerrado, mínimamente algo le tuvo que haber calado. No, regresan y cometen delitos. Me recuerdo del caso de un hombre que había purgado su pena y al salir, hermanos, lo que hizo fue ir a matar a quienes hacía años lo habían denunciado y habían provocado que lo encerraran. Lo volvieron a capturar y está encerrado otra vez. Ahí se va a morir. Pero ¿qué nos demuestra eso? Que si Dios no decide cambiar la naturaleza de una persona, esa persona está condenada a vivir eternamente en el abismo de su vida. ¿Cuánta gente no hay que dice: el día que yo quiera dejar este vicio, yo lo dejo? El día que yo quiera dejar la marihuana, yo sé que tengo fuerza de voluntad y la voy a dejar. Ese vicio maldito que salió del abismo para capturarte es el que te llevará a un lazo de esclavitud, y de ahí no podrás escapar a no ser que el Señor salve tu vida. Por eso, hermanos y hermanas, cuando en el Antiguo Testamento, en aquel relato del libro de los Reyes, cuando aquella ciudad estaba sitiada por los enemigos, la Biblia dice que la hambruna era tal que una mujer que vio al rey sobre el muro de la ciudad y le dice: salve rey, salve rey, porque aquella mujer estaba muriendo de hambre. Estaba muriendo de hambre. Y aquel hombre, cuando escucha aquellas palabras, le dice una verdad: mira, mujer, si Dios no nos salva, yo no puedo hacer nada. Y lo mismo, hermanos y hermanas, tenemos que entender: si Dios no cambia la vida de una persona, por más esfuerzos humanos que haga, por más religión, por más filosofía, por más moralidad, ese hombre no cambia. Es un corazón duro. Lo que se necesita es un trasplante de corazón, como decía el profeta, que el Señor quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Y eso solamente es posible cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona y lo hace completamente libre. Así que tú podrás hacer cualquier cosa, pero si Dios no te libra, será por demás. Y eso lo vamos a ver, como le digo, la siguiente semana. Pero dice, hermanos, lo arrojó al abismo, dice el verso 3, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones.
hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Eso es todo lo que se nos dice del milenio. Vea lo que dice el verso 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner en su marca en la frente ni en la mano. Ellos, hermanos y hermanas, tuvieron que pagar un costo grande. Y el costo grande que tuvieron que pagar fue con su propia vida. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, somos fieles al testimonio de Jesús, eso nos va a costar la vida. Por eso es que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome una Biblia cómoda y lúzcala en la iglesia los domingos y sígame. Eso dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, vaya de vez en cuando a la iglesia y que la gente note que creen en mí. Eso dijo Jesús. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome ¿qué? Tome ¿qué? Su cruz. ¿Y qué dice? Sígame. Pero seguirlo ¿a dónde? Seguirlo en ese camino doloroso de muerte por el testimonio de la verdad. Acá, hermanos y hermanas, es relativamente fácil ser cristiano, porque acá no nos ponen una pistola por congregarnos, por servir. Y por eso es que la gente se llena la boca y dice: no, es que si el Señor nos permitiera una pruebecita, una persecución acá, yo no negaría la fe, dice la gente. Si un partido de fútbol a veces no los hace venir a la iglesia, hermano, no me diga que una pistola en la frente lo va a detener. Si renegamos de nuestra fe en Jesús cuando nos enseñan los billetes, no me diga que usted es fiel al testimonio de Jesús. Cuando de verdad asumimos el evangelio, cuando de verdad asumimos la palabra, su cabeza va a salir rodando por el suelo. La pregunta sería si usted estaría capaz de entregar su vida por el Maestro. Esta gente, hermanos, no se le permitió comprar, no se le permitió vender, no se le permitió hacer nada, porque no se plegaron al sistema de la bestia. Y lo que es peor, les quitaron la vida. Yo le pregunto, hermano, yo le pregunto sinceramente, ¿qué reveló la pandemia en muchas iglesias? ¿Qué reveló la pandemia en muchos cristianos? Usted sabe que aquí antes de la pandemia había un montón de gente que estaba acá, hermano. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Ya no regresaron. Pero ya no regresaron porque no eran fieles al testimonio. No eran fieles al testimonio de la palabra. Se tomaron vacaciones de las cuales no han regresado hasta el día de hoy. No me diga que esa gente va a ser fiel a la hora de los bombazos, hermano. Son los primeros que van a salir corriendo. Pero vea lo que dice la final del versículo 4. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Dice el verso 4: no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca
en la frente ni en la mano. Eso fue lo que hicieron. Pero su cabeza salió rodando. Y el dragón se rió y dijo: me los acabé, los maté. Y por eso es que el mundo decía del dragón en relación a la bestia: ¿quién como la bestia? Grande es la bestia. Les volamos la cabeza a estos locos que siguen a Jesús. Es más, hermano, si usted recuerda en este estudio bíblico que aquellos dos testigos que estaban ahí dando testimonio de la palabra, cuando los mataron, hermanos, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente cuando mataron a los dos testigos? Ya lo vimos. La Biblia dice que hicieron fiesta y se daban regalos. Se daban regalos. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos dijeron: ay, por gusto, los acabamos. La impresión que el diablo le quiere dar a la gente es que él controla este mundo. Pero hermanos y hermanas, usted y yo sabemos que la vida no es solamente este poquito de tiempo que estamos acá en este planeta. La vida se extiende más allá en la eternidad. Y vea lo que dice el verso 4: volvieron a vivir. El Señor los resucitó. Y dice, aquí es todo lo que dice del milenio: y reinaron con Cristo 1000 años. Significa, hermanos y hermanas, que esta gente que se burló del pueblo de Dios, esta gente que dijo: aquí se acabó todo, es por demás, los aniquilamos. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, de nosotros no se han burlado de nuestra fe, de nuestro compromiso sincero con Dios? Y la gente puede decir: es un loco, es una loca, cree en una esperanza que nunca ha visto. Pero por más que se burlen de nosotros, nosotros tendremos la convicción que un día hemos de ver a nuestro Salvador. Amén, hermanos. Y podrán quitarnos la vida. Podrán quitarnos la vida. Pero el que murió por nosotros es primicia de la resurrección. Y el Señor nos ha dado la esperanza que resucitaremos juntamente con todos aquellos que han sido fieles al testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sea fiel. Sea fiel, no sea cristianito de temporada. No sea cristianita de fiestas. ¿A cuántos de ustedes vamos a ver el otro año reconciliándose ahí por el 1 de enero, hermanos? Ojalá que no, ¿verdad? Bueno, vea esto, hermanos y hermanas. Verso 4 dice que vio unos tronos y se sentaron en ellos. ¿Quiénes son los que se sientan en esos tronos? El trono, hermanos y hermanas, es el lugar para reinar y para juzgar. Pero ¿quiénes se sientan ahí? Porque dice que vio tronos. Esto es igual a la visión del profeta Daniel allá en el capítulo 7. Bueno, ¿qué fue lo que el Señor le prometió a los vencedores que estaban en la iglesia de la Odisea? El Señor lo que les dijo fue: al que salga vencedor, yo le voy a dar el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo me senté en el trono de mi Padre. Ve el privilegio que tiene la iglesia del Señor, que si se mantiene fiel, no a un hombre, no a una iglesia, sino que al testimonio de Jesucristo y de su palabra, y vence a la bestia, dice que el Señor le dará el privilegio de sentarse en su trono, así como el Padre le permitió al Hijo sentarse en el trono de él.
Eso, hermanos y hermanas, nos debe de llenar de aliento, de esperanza. Porque la vida no consiste en plegarse a lo que dicen las mayorías, a lo que dice el mundo, sino que la vida consiste en nuestra fidelidad al testimonio de Jesucristo. Quiero decirle que todos los que estamos acá, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar al sistema de la bestia. Porque el sistema de la bestia está en los trabajos, el sistema de la bestia está en la economía, en el comercio, en la política. El sistema de la bestia incluso está hasta plagado hasta en la religión. Entonces usted tiene dos caminos: o se plega a lo que dicen las mayorías, o se plega al testimonio de Jesucristo. Hermanos, nuestra fidelidad es exclusiva al Señor. Por eso dice el verso 5, estos que han resucitado, dice, esta es la primera resurrección. Todos los muertos en Cristo han resucitado. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Significa que todos aquellos que murieron antes del milenio van a resucitar. Pero la segunda resurrección, o la segunda muerte, más bien la segunda muerte, será para condenación eterna. Hermanos, los que nacen 2 veces en la vida van a morir una sola vez. Y los que nazcan una sola vez en la vida van a tener que morir 2 veces. Así se divide la humanidad. Si el Señor no viene, pues todos acá tenemos una fecha de nacimiento, pero también tenemos una fecha de conversión. Usted se recuerda de su cumpleaños, hermano. ¿Cuándo cumpleaños usted? En diciembre, dicen algunos. Ya le toca regalo, hermano. Pero ¿cuántos se acuerdan de la fecha en que conocieron al Señor? ¿Cuántos se acuerdan del día en que le entregaron su vida al Hijo de Dios? Son pocos los amenes. Tal vez no es necesario recordar una fecha así tan exacta, pero usted tiene conciencia que alguna vez nació de nuevo, hermano, que le entregó su vida a Cristo, porque esa es la garantía de que no va a morir 2 veces. Porque dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y aquí viene una bienaventuranza. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Dichosos. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho, dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Yo no sé si usted se alegra por esto, que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, hermanos, lo que acá estamos viendo es toda la descripción del milenio. Acá en Apocalipsis, esto es todo lo que se dice. Lo que vamos a ver la próxima semana va a ser cuando Satanás salga después de estos 1000 años a hacer desastres nuevamente. Pero una cosa es verdad: nadie puede ser fiel al testimonio de Jesucristo si no ha nacido de nuevo. Nadie puede vivir convicciones firmes si no ha conocido de Dios. Usted puede tener la religión que quiera, usted puede ir a la iglesia que quiera, cuando quiera, y su vida sigue siendo la misma, arruinada y esclavizada al pecado. Y usted puede vivirse engañando, como mucha gente se engaña dentro de las congregaciones y dice, no, si yo soy cristiano, tantos años tengo de estar en la iglesia, y nunca han cambiado en nada. Son infieles. Es más, su privilegio es servir de tropiezo, es nada más.
piedras les dicen. Por eso niegan el testimonio y por eso vienen a hacer escándalo para la causa del evangelio. Pero nosotros, hermanos y hermanas, tengamos la determinación de serle fiel al Señor hasta el día que Él venga por nosotros a recogernos. Amén. Sea fiel. Tal vez de usted dicen un montón de cosas y dice que este es bien bobo, está dejando pasar lo mejor de la vida. Yo recuerdo una vez que a una hermana le dijeron: vos, cucaracha de iglesia pareces, le dicen, solo ahí pasás. Y con ese montón de insultos y de cosas que se dicen de nosotros. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el mundo en realidad, ¿qué de bueno ofrece, hermano? ¿Usted cree que es vida amanecer tirado en una cuneta? ¿Usted cree que es vida andar de sinvergüenza contagiándose de enfermedad de transmisión sexual? ¿Usted cree que eso es vida? No, hermanos. La vida verdadera es la que solamente Jesucristo ofreció. Aquí estamos disfrutando la vida, hermanos. Es acá. Así que seamos fieles para que cuando el Señor venga a reinar en el milenio, estemos reinando juntamente con Él. Ese es un privilegio exclusivo para la iglesia del Señor. Incluso los que sobrevivan a la gran tribulación, ellos van a seguir con su vida normal. Pero la iglesia ya se habrá desposado con el novio, que es el Señor Jesús. Así que ese es un privilegio único. Yo no sé si el Señor va a venir ahora, hermanos. ¿Cuántos quisieran ir? ¿Cuántos tienen seguridad de su salvación, hermano? De verdad, si ahora suena la final trompeta, ¿cuántos se van con Él? Bueno, los que no están tan seguros, esta es la noche para que estén seguros. Porque si no, ay, cierre el local, hermanos, y ahí vea qué hace aquí. Pero nosotros vamos a estar allá en la boda del Cordero de Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser fieles al testimonio de Jesucristo. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas, amigos o amigas que deseen entregarle su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Les invito para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie. Y eso va a ser señal para nosotros que usted quiere entregarle su vida a Cristo. Luego llegará un hermano para acompañarle y venir aquí al frente para orar por usted. ¿Habrá alguien? También deseo extender esta invitación para los hermanos o las hermanas que desean reconciliarse con el Señor, que no han sido fieles al testimonio de la palabra. Este es el momento para reconciliarse. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse, hermano, hermana? Dios desea, hermanos, una vida dedicada a Él. Si no lo hay, hermanos, pongámonos de pie y renovemos nuestros votos de fidelidad con el Señor. Invito a la iglesia para que se ponga en pie. Vamos a renovar nuestros votos de fidelidad al Señor, para que el día que Él venga nos encuentre haciendo lo que nos ha pedido, que nos encuentre limpios, listos para la venida de nuestro Señor. Le decimos al Señor todo a Cristo.
yo me entrego. Todo a Cristo yo me entrego. Fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Serle fiel Para siempre, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo Yo me entrego. quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo Yo me entrego. Quiero serle fiel. Levante sus manos al cielo, iglesia. Padre que estás en los cielos, Señor amado, estamos deseosos de tu venida, pero queremos ser fieles al testimonio de Jesucristo. Queremos ser fieles, Señor, a tu palabra. Queremos vivir convicciones serias para ti. Saca los ídolos del corazón para que seas tú el Señor de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén.